por la muerte, por la pasión, y los personajes que unos se sienten culpables, a otros les vale gorro lo que pasó, y otros lo hacen por necesidad, ¿no? El estar involucrados en esta pasión, sexo, sadismo, muerte, incluso pues hay diversión. De ahí creo que viene la palabra. O más bien yo te preguntaría, ¿de dónde vino esta idea de sonrisas, para empezar, y por qué solamente las nocturnas, ¿no? Bueno, primero que nada, muchas gracias a Ricardo y a Carolina de la editorial Palabras para Libros por la oportunidad. Muchas gracias también a mi familia, a mi tía abuela y a mi madre. Muchas gracias también a la librería Porrúa por darnos este espacio para la presentación oficial de este libro. Y bueno, se llama Antología de Sonrisas Nocturnas. Antología porque es un compendio de cuentos, y se llama Sonrisas Nocturnas porque en cierta forma al final de cada cuento el personaje principal, ya sea protagonista o antagonista, se lleva una sonrisa, y una sonrisa como oscura, una sonrisa de noche, ¿no? Con todo lo que el término nocturno significa. Oscuro, misterioso, sádico. Y también en lo personal fue un poco de trabajo escogerle un nombre al libro, porque bueno, son muchos escenarios, son muchos ambientes, son muchos personajes, y son pues muchos temas, a pesar de que la línea conductora es como el amor, el deseo, la muerte, el erotismo. Pues sí se me hizo un poco difícil, pero al final salió ese título, aparte porque me enfoqué más bien como lector. Y como lector, este libro es como para leerse de noche, y al final de cada texto hay varias líneas de comprensión de los textos. La más ligera, que es como la que se da en una primera leída, para los lectores no muy ávidos. Pero aparte hay otras lecturas un poco más profundas. El contenido psicológico de los personajes en su mayoría está bastante bien pensado, aún siendo cuentos muy cortos. El más corto es de una cuartilla, el más largo es de cuatro páginas. Aún a pesar de eso, el perfil psicológico de cada uno de los protagonistas pues sí es muy complejo, y eso pues permite como que se dé no nada más una segunda lectura, sino una tercera lectura. A lo que voy es que sí está muy bien pensado el libro en cuanto al público al que está dirigido. Es un libro pequeño, bastante digerible. Una persona que no tenga como mucha asiduidad a la lectura se lo avienta en 1 hora y media, 2 horas, pero también está pensado como para un público que piensa un poquito más y que detecte que entre cada línea hay como mensajes que no están escritos, ¿no? Los mensajes entre líneas están como presentes en todos los textos, y ya me extendí mucho en la pregunta de por qué Antología de Sonrisas Nocturnas, y en resumen es porque si lo leen en la noche, acabándolo, van a sonreír. Ok, oye, por cierto, hemos encontrado, tú nos has avisado también de ellas, estas dos críticas o reseñas literarias que ha habido, periodísticas más bien, que ha habido acerca de tu libro. Las dos nos llama la atención que hablan del realismo mágico en el contenido de tus cuentos. ¿Tú de verdad consideras que hay realismo mágico ahí? Sí.
bueno, si atendemos al significado puro de lo que significa el género de realismo mágico, es una corriente que lleva al lector de la mano por una situación o situaciones comunes que en algún punto de la trama del producto literario se vuelven fantásticas, ¿no? Se vuelven pues mágicas, por así decirlo. Y sí, siguen mucho esta corriente, este género. Todos los cuentos comienzan con pues situaciones totalmente normales por las que podría pasar cualquiera de los que estamos aquí, y en un momento se convierten en situaciones, ese realismo se convierte en algo totalmente fantástico, no desde el punto de vista de hadas y de duendes y de elfos, sino fantástico desde el punto de como surrealistas, ¿no? Sí. Más bien, es como un surrealismo. Cuéntanos un poco de ti, ¿qué es lo que te hizo escribir esto? ¿Por qué de ser periodista pasaste a ser un escritor que buscaba expresar literatura común y corriente? O sea, es que la mayoría de los escritores buscan hacer polémica con sus primeros libros, buscan meter el dedo en la llaga de situaciones políticas o históricas o sociales muy fuertes. Y aquí vemos precisamente unos cuentos que son historias urbanas, que sí tienen este realismo mágico del que ya hemos hablado, que nos habla de una especie de mentalidad medio oscura, con esta sensación del todo pasa en la noche, y este sadismo que también hay en la sonrisa, ¿no? Porque las sonrisas, ok, tú mencionabas por una parte, el lector termina sonriendo, pero los personajes también, y la gran mayoría de ellos son un poco sádicos, ¿no? En ese placer por la muerte, o placer por el erotismo combinado con la muerte también. ¿Qué es lo que te llevó a romper totalmente esta línea de los escritores, periodistas que normalmente van hacia lo común, a lo político? Ni tan común, ¿no? También es un poco difícil escribir ello, pero tú te fuiste hacia totalmente una corriente literaria, incluso que ya muchos escritores están empezando a dejar ese realismo mágico, porque eso fue como una imagen propia del siglo XX. En el siglo XXI ya quieren ir hacia la simbología, hacia los temas apocalípticos o sociales, y en cambio tú regresaste a esos temas que son totalmente pues, muy narrativos latinoamericanos, ¿no? O al revés, ¿no? Al hiperrealismo. Okay. Bueno, pues la motivación que hay dentro de este libro es más que nada por una catarsis personal. Yo soy periodista, llevo 8 años, 9 años haciendo periodismo. He pasado pues por redacciones, salas de edición, un poco de reporteo, en radio, en prensa, en medios digitales, y pues llegó un momento, y esto lo he contado ya en varias ocasiones, que es como lo que me movió a hacer el libro. Llega un momento en donde la cantidad de estímulos que uno recibe como periodista son muchos, y son negativos y son pesimistas. Información política, económica, social, que tiende hacia lo catastrófico, y uno en ese medio está recibiendo esa información todo el tiempo. Incluso hasta cuando uno no está trabajando, se le queda el chip de revisar periódicos, revisar radio, revisar medios, y encontrarse con muertes, asesinatos, secuestros, crisis económicas, etcétera, etcétera. Y eso en un momento dado pues hizo cortocircuito en cierta forma en mí, y me cansé de estar como enfocado en esa línea, y encontré en la escritura, que hago un paréntesis, siempre me ha gustado escribir, y he escrito desde que tengo memoria.
pues decidí como hacer a un lado un poquito esa parte periodística para enfocarme y dedicarme un poco más a la parte que también me apasiona, ¿no? Que es la literatura, que es la narrativa sin las condicionantes que genera la profesión periodística. Creo yo que también en este libro se ve, bueno, es muy notorio mi carácter y mi formación periodística, ¿no? Los cuentos son cortos, la brevedad es como la base del texto, la economía en las frases, la economía en las palabras es como algo que me traje de la profesión, y por eso salió, bueno, no salió, por eso hice un material así como muy compacto, pero que no por compacto quiere decir que sea ligero, no, yo pienso que sí es un material un tanto intenso. Los temas yo creo que también están muy relacionados con pues con mi profesión. Todo el tiempo está uno como periodista recibiendo información negativa o pesimista, y para no quedármela yo, la dejé ahí, la plasmé como en los cuentos, y por eso los temas son profundos, son oscuros, son un poco lúgubres, tétricos. Hablan de muerte mezclada con erotismo, mezclada con pues toda una serie de sentimientos más tendientes a lo pesimista. Y yo creo que, bueno, para resumir esta pregunta, la catarsis fue eso, transferir la parte dura de la profesión y dejarla en un libro para no quedármela yo.